en sus posturas, entre otros protagonistas, sobre esa oficialidad a la asturiana en Cristóbal Ruitiña, la Universidad de Oviedo. Sí, ese debate aún se está produciendo en estos momentos. Participan PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Foro. Insisten en buscar vías para una oficialidad que se adapte al caso de Asturias. Insisten en que Cataluña no puede ser el único ejemplo, que existen otras 5 comunidades autónomas con diferentes regímenes de cooficialidad. Antes ha hablado el profesor de Economía, José Alba, que ha rechazado que la oficialidad pueda ser un lastre económico y lo ha hecho mostrando el dinamismo económico que experimentan los territorios bilingües frente a la atonía asturiana. Y 36. Ese análisis para saber qué hacer con lo que llaman la oficialidad a la asturiana. Desde la demanda social se ha tratado hoy hasta también, por supuesto, su peso económico. Cristóbal. Sí, lo que están haciendo ahora es debatiendo acerca de cómo podría ser esa vía asturiana hacia la oficialidad. Están debatiéndolo PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Foro. Insisten mucho en que no hay un único ejemplo, no se puede fijar uno solo en Cataluña, que hay otras 5 comunidades autónomas que tienen diferentes despliegues acerca de la oficialidad y que en ellas también se puede fijar Asturias, o incluso diseñar un modelo propio, un modelo nuevo de oficialidad, un modelo distinto. Ciertamente la primera de las conferencias se ha centrado en la demanda de oficialidad. Ha corrido a cargo del catedrático de Ciencia Política, Francisco Llera Ramo, que lleva 20 años estudiando este aspecto desde la Universidad del País Vasco y que ha presentado los datos de su último informe. Según sus cifras, solo el 20% de los asturianos se opone y a favor está algo más de la mitad de la población, el 53% en concreto. Después ha sido el turno del profesor de Economía Aplicada, José Alba, que ha rechazado que la oficialidad pueda ser un lastre para los territorios en los que se implanta. Y lo ha hecho mostrando el dinamismo económico que experimentan territorios bilingües frente a la ya tradicional atonía asturiana. Non puede decirse de forma ninguna, bajo el punto de vista económico, que la oficialidad sea un problema para ningún caso. Si acaso lo que vemos es que las comunidades que están a la cola de todo en las clasificaciones que podemos hacer desde el punto de vista económico son precisamente otras. Y voy a decir Andalucía, Murcia y Asturias, a la nuestra vergüenza. En 30 años de encuestas, esta es la tercera que vamos haciendo, y la mayoría de los asturianos están a favor de la oficialidad. Y expresamente en contra hay aproximadamente, en términos relativos, 1 de cada 5. Y no ha ido a más nunca, en ningún momento. Pues de idiomas seguimos hablando.